días, querido telepensante. Viernes 25 de noviembre. Ya se nos está acabando el año. Es una realidad. Vamos a comenzar con las noticias. Porque Camila Vallejo es acusada de esparcir fake news en la Cámara Alta. Exacto, la oposición acusa de esparcir noticias falsas y recortan un 60% el presupuesto de la Secretaría General de Gobierno. Bien. En medio de la tramitación del Senado de los fondos anuales del Ministerio fueron reducidos de 2.600 a 1.000 millones de pesos. Esto por una de las indicaciones de Juan Castro, independiente en cupo RN. Rebajó el erario original de la Secretaría en un 61,5%. Muy bien, Juan Castro, lo entrevistamos en Esfera Pública. Véanlo, está súper buena la entrevista, estuvo con la Vane, así que búsquenla si quieren verlo. Porque él además es de lo que se opone a la cocina de Chile Vamos. Además, durante el debate en La Sana, Iván Moreira de la UDI argumentó que la reducción de presupuesto de la Secretaría General de Gobierno constituye una señal en contra de la ministra Vallejo, a quien acusó de esparcir en varias ocasiones noticias falsas y que con recursos de todos los chilenos viajaba al extranjero buscando borrar con una designación internacional sus mensajes de desinformación. Muy bien. A propósito de noticias internacionales, Boric apoya a la ministra del partido Podemos vía Twitter cuando ella acusa violencia de la extrema derecha. ¿Saben lo terrible de esta situación? Que los medios de Chile incluso hablan de que la extrema derecha en Chile agredió a una ministra. Pero extrema derecha, ¿cuándo van a hablar de la extrema izquierda? Que sí existe, es una realidad. Hablan de extrema derecha y de centro derecha. Ninguna de las dos es una cosa real y tangible. Sin embargo, de extrema izquierda no se habla. ¿Ustedes han escuchado hablar de que el Partido Comunista es extrema izquierda? Cuando ya es un hecho histórico, es sabido que es extrema izquierda. Pero nunca han hablado del Partido Comunista como un partido de extrema izquierda, que de hecho el día de hoy está en la coalición de gobierno. Vamos a ver el video de la víctima. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Vistipuntos, ¿no? ¿No ven ustedes que es muy similar a lo que pasa en Chile y por eso se los estoy mostrando? Porque es lo que hacen siempre en todas partes, pues telepensante. Si no es una cuestión que hayan inventado en Chile, no están inventando la rueda acá en Chile. Emile Schneider no está inventando la rueda, lo hacen siempre. Además, por algo Vallejo andaba en Europa en este encuentro para eliminar las fake news y el discurso de odio que son tan dañinos para la democracia. ¿Quieren ver lo que dijo la perversa y malvada parlamentaria de Vox? Se lo muestro. Pero es que también ha osado insultar a toda la judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Señora ministra, usted sabía que su ley rebajaría las penas. Para tiempo. Eso dijo. Eso es lo tan terrible. Porque claro, el titular es: la extrema derecha agrede a la pobre izquierda. Pero nadie muestra qué es lo que dijo la parlamentaria de Vox. Fue esto. ¿Es tan grave? Porque lo que yo entiendo de acá es que la víctima se echó al bolsillo a un montón de profesionales por solamente temas ideológicos. Y la parlamentaria le responde esto, que prácticamente era una mujer sin mérito, que es bastante común, sobre todo cuando lo hacen, cuando ponen a mujeres para llenar cuotas de género y todo este tipo de cosas. Son mujeres sin mérito. ¿Y quieren saber quién es realmente la víctima? La ministra de la Igualdad, que obviamente sabemos que todo es al revés, es la ministra de la Desigualdad. Y es la mujer que dijo que los niños, a cualquier edad, tienen derecho a tener sexo con quien se les plazca. Esa es la víctima. Esa es la persona a quien Boric está defendiendo, para que se hagan una idea. Ahora, esto es más paradójico aún,
le voy a decir al tiro telepensante. Porque la ministra es de la coalición de Pablo Iglesias, de la extrema izquierda. Y miren, les traje un video de lo que dijo hace un tiempo este mismo señor. Vamos a verlo. ¿Se dan cuenta del doble estándar? Dijo exactamente lo mismo, con otras palabras obviamente, que la parlamentaria de Vox. Y no hay ningún titular diciendo extrema izquierda ataca y violencia política hacia la derecha, para que se den cuenta de cómo son las cosas, telepensante. Para Chile y el mundo, Bloomberg explica lo siguiente, les leo. El peso chileno está condenado. El déficit récord de la cuenta corriente combinado con el ritmo de los recortes de las tasas que descuenta el mercado swaps. El peso ha repuntado en los últimos 2 días, después de caer un 2,1%. El viernes, cuando se publicaron los datos de la cuenta corriente, pero no durará mucho. La situación del déficit de la cuenta corriente se debe a que, durante la pandemia, el Congreso chileno aprobó una iniciativa que permitía a las personas retirar sus fondos previsionales que gastaron en comprar en cosas en el extranjero. Chile produce mucho cobre y algunos vinos excelentes, pero no muchos televisores ni PlayStations. Y desde el gobierno, ¿qué dicen? Que todo esto es culpa de la guerra con Ucrania, de Ucrania con Rusia, y en realidad nos lavamos las manos porque todo esto no depende de nosotros. ¿No fue la gente que hoy día está en el gobierno la que apoyó los retiros de los fondos previsionales? A todo esto les cuento, Pamela Giles ya está usando como mecanismo de chantaje y de negociación que haya otro retiro. Se los anticipo. Tradicionalmente los países emergentes tienen 2 formas de cerrar un déficit de cuenta corriente. Lo primero, tener una recesión, y lo segundo, dejar que la moneda se hunda. No son mutuamente excluyentes y Chile parece estar en camino de ambas. ¿Qué le puedo decir, telepensante? Todo por culpa de los rusos y los ucranianos. Y continuando con el tema de presupuesto, Senado aprueba el presupuesto del INDH que habían rechazado en la Cámara Baja. ¿Y por qué? Yo les voy a contar. Porque Chaguán, sí, el mismo que está en la cocina constituyente, que cree que va a negociar con la izquierda y que va a quitarles el relato y todo este tipo de cosas, ese mismo, el que está sentado negociando con el Partido Comunista y cree que es más vivo que el Partido Comunista, porque hay gente viva en la del Partido Comunista. Bueno, ese Chaguán tenía que parearse porque va a un encuentro de derechas en Uruguay, entonces pidió permiso para ausentarse. No vamos a entrar en esa discusión, pero sí en que debía parearse. ¿Y con quién se iba a parear? Con Pedro Araya del PPD. Y resulta que a las 3 de la tarde, Pedro Araya pide posponer el pareo. Para que ustedes entiendan el pareo, para los que no sepan, para los niños que no sepan en la casa, es cuando un parlamentario no puede asistir por razones de fuerza mayor, me imagino yo, a una votación y se pone de acuerdo con una persona que va a tener un voto contrario y eso se firma, es un documento, ya no es solamente de palabra. ¿Para qué? Para poder ausentarse tranquilo y que no afecte la proporción en la votación. Bueno, al señor Chaguán le dijeron, hizo un compromiso con Araya del PPD y resulta que Araya no se parió con él y fue a votar. Y la votación fue perdida por 2 votos. Bien, Chaguán. Bueno, de todas maneras, esta no es la última instancia. Esto debe ir a una comisión mixta para evaluar las diferencias entre ambas cámaras. Esperemos que se revierta la situación, ¿no? Y ahora nos vamos al tema de camioneros, porque muy controversial ha sido este tema y los grandes empresarios llamaron a usar la fuerza pública frente al paro de camioneros. No lo puedo creer. Ya están anunciando que quieren usar la ley de seguridad del Estado. No sé, pero es que el doble estándar aquí, digamos que los niñitos de los colegios emblemáticos le tiran benzina y bombas molotov a los profesores y eso es como que no es tan grave. Pero los camioneros reclaman cosas que involucran a todos los chilenos. Seguridad, baja el costo de los combustibles, entre otras cosas. Pero cosas en las que todos los chilenos están de acuerdo. Salgan a la calle y la gente, sin importar si tiene un pensamiento de izquierda o de derecha, va a estar de acuerdo con esto, con las demandas de los camioneros. Sin embargo, después sale Marcel
diciendo que es muy caro implementar lo que está pidiendo los camioneros. ¿Pueden creerlo? O sea, ellos se gastan el presupuesto de los chilenos en 8.200 nuevos funcionarios. Se gastan el presupuesto de los chilenos en un sistema de salud público que es más caro y malo que el sistema de salud privado, pero claro, atender las demandas de los camioneros en relación a seguridad y al precio de los combustibles es muy caro. No se va a poder. No es la misión de un Estado representado por un gobierno de turno mantener el estado de orden y de derecho. Lo primero que tiene que hacer un Estado, pero es muy caro, así que no. La CPC afirmó conocer las dificultades que enfrenta el sector y destacó que el Ministerio de Hacienda realizó importantes esfuerzos por acordar un acuerdo. Lo que piden camioneros tiene un costo similar al presupuesto de salud primaria, asegura Marcel. Emplaza Marcel al gremio. El ministro asegura que además las demandas son desproporcionadas. Imagínense. ¿Y qué es lo que dicen los camioneros? Porque el gobierno se sentó a conversar, pero no con los pequeños camioneros. Se sentó a conversar con los grandes empresarios del transporte, no con los camioneros que tienen un camión, 2 camiones y que son los que más sufren las consecuencias porque no tienen manera de asegurar sus fuentes de trabajo, que se los roban, los queman, han perdido la vida. ¿Cuántos camioneros a lo largo de nuestro país están en su justo derecho de pedir seguridad, de pedir que les aseguren sus camiones? Pero claro, los grandes transportistas, que son los que se sentaron a conversar con el gobierno, están bien incómodos con la situación. ¿Por qué? Porque esta es la época en donde comienzan las cosechas, se les encarece el costo de transporte y todo este tipo de cosas. Ustedes me van a perdonar, pero el paro de camioneros es legítimo para todos los chilenos. Y ojo, Gabriel Boric dice que esto es impresentable, que el paro de camioneros es en contra de la ciudadanía. No, es que esto es un nivel de descaro. A mí me da risa porque cada vez que hay un paro de camioneros se empieza a exigir al gobierno de turno trenes para no depender de los camioneros. Bueno, hagan trenes, po. Echemos a los 8.200 nuevos cargos del gobierno, a toda la grasa política y hagamos más trenes, po. Y así los pobres camioneros no tienen que estar muertos de susto cuando salen a trabajar. ¡Qué egoístas son!, dijo Jadwe. Van a desestabilizar la cadena de alimentos. Impresentable. Miren esto. Recuerden que hace unos días les comenté que había una investigación de la PDI en relación a casos de secuestro y que habían ya varios detenidos, entre ellos muchos extranjeros. Fíjense que en el marco de la misma investigación se descubre una desarmaduría clandestina. Mientras investigaban estos casos, la PDI asegura que el lugar funcionaba como un punto de cautiverio a los secuestros, pero además como una desarmaduría clandestina, en donde se estima que hay más de 200 autos desarmados en ese lugar. Y lo dicen en relación a la cantidad de repuestos. Vamos a ver las imágenes. Que es un sitio que estaba en abandono, que pertenece a la municipalidad de Santiago, pero que estaba tomado. Se descubrió un taller clandestino donde se desarmaban vehículos con encargo por robo. Se logró la detención de un ciudadano extranjero en condición migratoria irregular por su responsabilidad en el delito de porte ilegal de armas y además de su vinculación en distintos casos de secuestro, que son alrededor de 5 casos ocurridos entre septiembre y octubre de este año. El avalúo aproximado con respecto a los vehículos incautados el día de ayer son 60 millones de pesos, pero la gran cantidad de especies que se encuentran acopiadas al interior, estamos hablando por sobre los 300 millones de pesos. Qué impactante cómo se ha aumentado la delincuencia, el descaro, secuestros, telepensantes. Eso no existía hace 8 años atrás en nuestro país. Y ahora hay toda una red de crimen organizado. Nueva polémica en torno a las reformas de pensiones. Una AFP envió a sus afiliados una carta explicando que el 6% adicional irá a un fondo común, lo que hará que la mayoría de los cotizantes tengan pensiones más bajas que si este 6% estuviera integrado a la AFP. Pero qué individualistas, ¿eh? Obviamente, un montón de personas salieron a desmentirlo, a decir que 1.4 millones de personas se quedarán sin una mejora en su previsión si es que no tenemos este fantástico sistema de repartos.
Además, recuerde, telepensante, que más del 70% de los chilenos prefiere que ese 6% sea propio y no que vaya a un fondo común. Obvio, los chilenos respetan la propiedad privada. Miren, yo no les voy a explicar el problema, se lo va a explicar un exdiputado. Vamos a ver el siguiente video. Del orden de un 40%, según estudios que he revisado ahora en estos últimos días, de las cotizaciones que son de cargo del empleador terminan siendo traspasadas a salarios. De una u otra manera, generalmente no a través de disminuciones de salarios, pero sí a través de detención o morigeración de los aumentos progresivos en salario. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque si es así, finalmente se le carga más la mano al trabajador y las empresas terminan traspasando ese costo. Y eso es algo que evidentemente no es deseable, y por lo tanto la propuesta de la presidenta de aumentar en 5 puntos el ahorro por parte de los empleadores como titular no es suficiente para decir de que eso no lo van a terminar pagando los mismos trabajadores. Gabriel Boric, no lo puedo creer. No pensé que estábamos tan de acuerdo, tú y yo. Qué locura, ¿no? Gracias por tanto a las redes sociales que nos permiten tener un registro de la verdad, cosa que no existía hace unos años atrás, y por eso la izquierda fue capaz de generar un relato en relación a las mentiras. Pero hoy las redes sociales son muy peligrosas y nos quieren censurar y todo eso. Fíjese que además un expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, se refiere a la situación económica en Chile y asegura que cambiar todo el sistema previsional por un administrador público es un riesgo que no vale la pena tomar. Con respecto a la Fiscalía Nacional, ¿qué está pasando? Si la presidenta, ponga atención, si la presidenta del Partido Socialista me pasa al Tribunal Supremo por decir la verdad, me voy mañana del Partido Socialista. Miren, Fidel Espinosa, del Partido Socialista. Un efecto colateral registró el debate por la nominación del abogado José Morales en la Fiscalía Nacional. Fue el abogado que designó o que apoyó a Gabriel Boric, pero debe primero pasar por una votación en la Cámara del Senado. El senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, acusó a las ministras Ana Lía Uriarte y Carolina Toa de hacer un descarado lobby. No nos habíamos dado cuenta de esto, pero bueno, qué bueno que alguien del Partido Socialista lo dijo, en favor de Morales, y pidió tener un poquito más de pudor. Pareciera que el pudor ya no es algo muy común en estos tiempos. Parece que hay problemas en el paraíso, ¿no? Ahora, hay que reconocer que Uriarte es buena para el lobby, hay que decirlo. Bueno, telepensantes, y para cerrar el día de hoy, vamos a hablar de desigualdad. Antes debo obviamente invitarlos a poner un like, suscribirse a este canal, compartir este contenido. Creo que ahora les voy a recomendar además, que no sé si se han fijado que los canales de YouTube tienen un icono con una campanita. Bueno, ustedes aprietan la campanita, ¿para qué? Para que cada vez que nuestro canal saque un video, les llegue una notificación. Yo sé que viene de cerca la recomendación, pero los contenidos que están saliendo están increíbles. La última carta al telepensante, ¿la vieron? Es que es para caerse de espalda. Así que véanla, es de Jenny Muñoz. Muy, muy interesante lo que ella habla. Y les deseo un excelente día viernes, un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Soy Claudio Ormeño para Esfera Pública. Adiós. La primera igualdad que tú deberías tener es el derecho a salir y volver de tu casa sin que te peguen un tiro. Sí. ¿Ok? Así que no me vengan con el resto de las desigualdades. Pero la primera desigualdad y la más potente desigualdad, pero permíteme terminar. La primera y la más importante desigualdad que tú tienes en Chile en este momento es que tú tienes gente, gracias a la destrucción del aparato de seguridad del Estado por parte de la izquierda y de la derecha que no lo defendió, tú tienes a gente que hoy en día puede recurrir a seguridad privada y aquellos que están a merced de lo que pueda Carabineros hacer hoy día con sus menguados recursos. Y eso es la peor forma de desigualdad. Y le voy a decir una cosa, 4.000 carabineros heridos, la mitad del parque policial destruido, su reputación vapuleada. Discúlpenme, pero ese nivel de desigualdad, de inseguridad, lo creó el octubrismo y lo respaldó el gobierno que está en este momento en la moneda. Y que se hagan cargo.